Bienvenidos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestros temas tan importantes, tanto para quienes ya han escuchado estas conferencias como para las personas que están apenas conociendo lo que es el temario de la Gnosis. Y siempre hablamos de que es necesario despertar conciencia, y yo creo que todos lo hemos escuchado incluso a nivel ya más extendido. No solamente dentro de estos estudios filosóficos, sino dentro de muchas ramas que por ahí se hablan de la conciencia, del despertar, etcétera, etcétera. Y de alguna manera queremos como buscar una comprensión también un poquito más profunda, si fuera el caso, y bueno, pedimos mucho que nos den las palabras, porque no hay palabras a veces para expresarlo o explicarlo. Pero sí, realmente es un tema muy, muy importante, porque así como hemos estado mencionando qué es la gnosis, cuáles son las pruebas de la vida, lo que es la falsa personalidad y bueno, tantos temas como el budismo, ahora estuvimos en un retiro sobre el apocalipsis, etcétera. Bueno, todo se centra finalmente en la necesidad de ese despertar de la conciencia. No es que despertar de la conciencia ya sea todo el trabajo. Despertar la conciencia es lo mínimo que se requiere para hacer el trabajo psicológico. Entonces, este es el punto interesante, que muchas veces creemos que el objetivo solo es despertar la conciencia, pero cuando la conciencia despierta tiene todo un trabajo que hacer, y es la conciencia precisamente la que está encargada de eso que llamamos la integración con nuestro ser. Y bueno, vamos a tratar de explicar un poquito de alguna manera, buscando inspirarnos, buscando las palabras. Quisiéramos expresarles de esta manera un poquito cuando nosotros nos preguntamos quién soy, de dónde vengo, incluso a dónde voy, pues que son las preguntas de todos los pueblos, de todas las civilizaciones, de todo ser humano finalmente. Aunque uno crea que no se lo pregunta, cuando la conciencia está empujándonos, hay muchas manifestaciones en nosotros que nos indican que la conciencia anhela despertar. Y ahora, bueno, vamos a explicar esto. Pero bueno, buscando inspirarnos un poquito, pusimos el ejemplo por allá, ven una imagen de lo que es como, no sé si conocen lo que se llama diapasón. Creo que, y si me estoy equivocada me corrigen, no somos muy diestros en esta cuestión musical, pero creo que todos sabemos que hay estas varillas que sirven para afinar instrumentos, donde tú la haces sonar, la golpeas o le aprietas, ¿no? Y este diapasón le va a dar el tono a la guitarra es decir, para producir un sonido, y ese sonido que esté afinado, que esté armónico, ¿no? O la propia guitarra o los propios instrumentos de cuerda, por ejemplo, tienen lo que se conoce también como ese diapasón y su caja de resonancia. No sé si ustedes han oído hablar también de esto, la caja de resonancia, es decir, pues la guitarra tiene esa estructura con la cual al estar hueca precisamente va a producir esos sonidos que de alguna manera nosotros vamos a pulsar a través de las cuerdas, y el resultado es esa creación musical. Bueno, de alguna manera imagínense ustedes que nosotros somos como esa caja de resonancia, o ese segundo diapasón, o ese instrumento de eso que llamamos el ser, y que cuando está siendo pulsado, vamos a decirlo, en esas dimensiones interiores o superiores, esa escala musical, ese sonido, ese diapasón, de alguna manera va a verse reflejado dentro de nosotros a través de eso que llamamos conciencia. A ver si me doy a entender un poquito mejor. Acá tenemos ese diapasón, decíamos, ¿no? Es un sonido que va a producir, un sonido, ¿sí? Ese sonido va a afinar lo que sería ese otro diapasón que somos nosotros, o esa caja de resonancia que somos nosotros. Y cuando allá en eso que decimos el universo vibra,
ese ser, en nosotros, por automáticamente debe de vibrar también esa melodiosa voz de nuestro ser. Es decir, nosotros estamos conectados a eso superior a través de esto que llamamos conciencia. Y cuando el ser se mueve, nuestra conciencia se mueve. Cuando el ser entona, vamos a decir, un sonido, en nosotros hay una repercusión, como ese diapasón a uno en una forma siempre reflejado dentro de nosotros. Eso que llamamos el ser se conoció en la antigüedad o se le representó como un sol central. Ese ser en nosotros debería de infundir tanto la vibración de esas dimensiones superiores de perfección, de belleza, de armonía, de paz, de felicidad, que al tener ese movimiento, vamos a decirlo así, nuestro ser, dentro de nosotros debería de reflejarse como esa melodía que exprese también aquí en el campo humano aquello que es superior o aquello que está vibrando en dimensiones superiores. Entonces diríamos que nosotros aquí tendríamos que ser como la caja de resonancia que pulsa nuestro ser, en donde, repetimos, el ser irradia como un sol, vamos a decirlo ahora, como una luz, como una energía que en nosotros traducido debe de ser siempre un resultado de la conciencia. La conciencia, por lo tanto, sería en nosotros pues esa repercusión del ser que expresa, repetimos, belleza, armonía, felicidad, sabiduría, todo lo que hay en ese universo, como dijeron los egipcios, tal como es afuera es adentro y tal como es arriba es abajo. Así nosotros tendríamos que ser la manifestación expresada ya de todas esas sabidurías, energías del propio ser que vibra allá, digamos, en lo alto. ¿Sí? Ahora ustedes imaginen que entre ese diapasón y nosotros hay como, ustedes han visto estos prismas, vamos a decir, ustedes le lanzan una luz a un prisma y, por ejemplo, ese prisma irradia, por ejemplo, 3 colores básicos, como el arco iris, vamos a decirlo así. Allá arriba, en esas dimensiones superiores o interiores, porque hay que decirlo, son más que todo dimensiones interiores, existe ese todo que vibra, eso que nosotros de alguna manera llamamos Dios, en su forma inmanifestada o no manifestada. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, repitiendo un poquitín así muy rápidamente, nosotros seríamos como esa resonancia, esa repercusión, esa repetición de la vibración de eso que llamamos nuestro ser. Nuestro ser está expresado en todas las culturas como eso que llamamos Dios. Pueden llamarle Alá, el Tao y Palnemowan, y de la forma que sea que ustedes consideren, no importa la religión, filosofía, creencia o no creencia que puedan tener. Simple y sencillamente recordamos y decimos que allá en ese universo, en esas dimensiones superiores, donde vibra la armonía, la paz, la felicidad, el amor, el respeto, etcétera, etcétera, nosotros somos como esa caja de resonancia que tendría que expresar eso que llamamos el ser. Ahora, entre el ser y nosotros hay otras dimensiones
Y por eso les ponía el ejemplo de que cuando nosotros lanzamos un rayo de luz purísimo, si ustedes quieren, a través de un prisma, por ejemplo, podríamos ver 3 colores básicos. Entonces, eso que llamamos Dios, por ahí, a nivel místico o religioso, se expresa en una trinidad o en algo que conocemos como la ley del 3, y nosotros lo llamamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, o entre los egipcios se llamaba Osiris, Isis y Aurus. Y así entre todas las culturas vamos a ver cómo esa luz original se desdobla luego en 3 formas, que son la misma luz, pero tiene 3 manifestaciones diferentes. Y así de esa manera, todas las dimensiones de las cuales vamos a hablar posteriormente son como filtros en donde se va acrecentando o manifestando en diversos rayos de esa creación, hasta llegar a lo que somos nosotros los seres humanos. Si esa conexión viniese directa, perfecta y pura, en nosotros, repito, lo que se expresaría sería amor, felicidad, paz, armonía, saber vivir en una vida de conciencia. Pero resulta que dentro de nosotros, si quieren en la siguiente slide, vamos a ver un poquito cómo los pueblos antiguos expresaron más o menos que nuestro ser, porque nuestro ser del que estamos hablando hoy no es esa parte de eso que llamamos el inmanifestado, o sea, partes todavía más elevadas. Nuestro ser más o menos se sitúa a nivel del sol, o fue representado como un sol, con muchos rayos, decíamos, infinidad de rayos. Ese ser en nosotros está caracterizado por que tiene que cumplir, vamos a decir, con 12 leyes del universo. Es decir, ha pasado por varias ramificaciones y nuestro ser se expresa en 12 partes principales. Por eso las tradiciones antiguas hablan de 12 dioses griegos, de 12 trabajos de Hércules, de 12 signos zodiacales o de 12 apóstoles. Todos estos símbolos que ustedes quieran por allá inspirarse no están fuera en un mito, están dentro de nosotros, y cada parte de nuestro ser es autónoma y es independiente. Cada rayo de ese ser tiene características propias, definidas y específicas. Aunque parten de un mismo rayo, cuando pasa esa luz por ese prisma, ya es un color específico, ya es el color púrpura, el amarillo, el anaranjado, ya son 12 colores bien definidos. Nuestro ser está representado, por lo tanto, como ese sol central que, conforme va materializándose, vamos a decirlo así, pongan activa su imaginación, conforme va materializándose, densificándose, esa vibración original, ese sonido universal, esa luz original de la cual nosotros todos somos parte, entonces va pasando por otras leyes. Por ejemplo, lo que se conoce como nuestro planeta Tierra o cualquier planeta del universo está regido, digamos, por 24 leyes. Tiene que cumplir 24 manifestaciones que se convierten en leyes de la creación y después llegar al ser humano. Para que el ser pueda manifestarse en un ser humano al nacer, hay que manifestarse a través de 48 leyes que están representadas en nosotros por esos 48 cromosomas, 46 que reconoce la ciencia y 2 más que por ahí dice son el par que hace hombre, mujer, etc. Pero ante las leyes del universo o en la tabla de los elementos químicos son 48 elementos, 48 leyes, 48 cromosomas. El ser, vamos a decir que tendría 48 maneras de manifestarse. Si allá arriba es una sola ley, la ley del amor, que luego se convierte en la ley del 3, que es el amor, el sacrificio, la verdad, etc. Y luego se desdobla en 7, que es la ley de organización, y luego en 12, que es los 12 signos zodiacales, y luego en 24, y luego en 48.
también tendríamos que decir que cuando esa luz original llega a nosotros y no, es decir, pierde la conexión, como ese diapasón que suena aquí y ya no suena en nuestra dimensión humana, cuando nosotros ya no escuchamos ese sonido de nuestro ser, cuando nuestro corazón ya no puede intuir lo que es nuestro ser y comprender quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi misión en la vida, cuando surge esa desconexión, hagan de cuenta ustedes que el filtro que se pasó nos lleva a duplicar esas leyes y a partir de esas 48 leyes pasamos a 96. Ahora estoy hablando en matemáticas porque deben saber que Pitágoras decía que el universo está escrito en matemáticas. Luego lo vamos a profundizar más. Pero esto es una manera de entender para nuestra mente que se va complicando, ¿verdad? El cumplir, es decir, el saber vivir. Si nosotros no tuviésemos un cuerpo físico, vamos a decir, y fuéramos solamente conciencias, almas puras por allá, no tendríamos que comer, trabajar, pagar el transporte, la gasolina, los impuestos, ¿verdad? Tantas y tantas leyes que forman parte de este universo humano. Pero aún así, cuando esa conexión con nuestro ser queda atrofiada, entonces nos complicamos aún más. Y formamos eso que llamamos los mundos inferiores, que entre los pueblos antiguos se conoció como infierno. Y está representado como un lugar de sufrimiento porque realmente a nivel psicológico nos produce dolor, nos produce sufrimiento. Entonces, diríamos que nosotros, como ser, somos una unidad. Por ahí todos hemos escuchado que nosotros somos parte de Dios, ¿verdad? Las personas que son creyentes dicen, tú eres hijo de Dios. Las personas que son creyentes decimos, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en eso tienen razón. El cuerpo humano, por ejemplo, es una representación maravillosa de esa creación. Es ese diapasón, esa caja de resonancia de la vibración que viene de los mundos superiores, en donde no existe una célula que no tenga un porqué en nuestro organismo. No existe un órgano, no existe ni un diente, ni una muela, ni un cabello de la ceja o del pelo o del cuero cabelludo que no tenga un sentido de ser, no tenga un porqué ser. Por eso en la conferencia anterior se habló que nosotros somos materia, ¿sí? Este cuerpo físico. Energía, pues sí, porque nos movemos, con la digestión nosotros creamos energía, ¿verdad? Y somos conciencia, pero todo en el universo es conciencia porque deviene de una creación que repercute, que resuena desde los mundos superiores o internos. Y como les decía, ningún mito, ninguna leyenda, ninguna tradición, ninguna fábula, ningún cuento de hadas existe porque a alguien se le ocurrió, existe porque alguien mirando adentro lo plasmó afuera. Es decir, hasta un Jesucristo vino al mundo a mostrarnos que somos una unidad múltiple perfecta. Como ser, nosotros somos una unidad, pero múltiple porque tiene muchas manifestaciones y es perfecta porque proviene del origen de una creación. Desde ese punto de vista, si nosotros manifestásemos esa unidad múltiple perfecta, les diríamos, ustedes tienen las 12 capacidades de los 12 signos del zodiaco. Para los que les gusta el zodiaco, diríamos, todos tendríamos que desarrollar los 12 signos, no solo uno. Para los que les gusta un poquito la cuestión religiosa, diríamos, son 7 virtudes las que hay que desarrollar, son 12 apóstoles los que hay que crear dentro. Y cada parte de nuestro ser nos enseña algo. Cuando algo de esa unidad múltiple falla, en la conexión, entonces viene eso que llamamos dolor dentro de nosotros, que puede ser manifestado
como un diapasón mal conectado, como una vibración mal enchufada a través de enfermedades, de defectos psicológicos, a través de situaciones que no comprendemos de la vida, a través de no encontrar el sentido del por qué vivimos, a través de no saber cómo dirigir nuestra vida, a través de no saber convivir, a través de no saber convivir incluso con nosotros mismos ni con nuestro cuerpo planetario o cuerpo físico. Entonces nosotros, al tener esa mala resonancia, producimos eso que llamamos enfermedad, que en último de las cuentas se conoce como ego o defecto psicológico en todas las culturas. En todas las culturas existe la cruda realidad de que nosotros tenemos que luchar contra eso que hemos creado en una mala creación, hecha por nosotros, sí, porque nos hemos desconectado de esa fuente original, cierto, pero también el ser queda atrapado en estas leyes y en estos egos, y también la conciencia queda atrapada en eso que llamamos ego. Por eso a veces es tan difícil para nosotros como estudiantes de esta filosofía o comprender cómo trabajar con esto que llamamos defectos. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir el defecto psicológico es malo, ¿no? Y no debes de reconocerlo y no debes nunca de decir que tú tienes un defecto. Al contrario, si tú quieres ser una persona exitosa en la vida, nos enseñan en nuestras culturas, entre comillas, actuales, nos enseñan a decir, tú nunca digas que estás mal, tú di yo puedo, si hago, yo adelante, yo soy lo mejor, yo voy a triunfar, y así estamos educando a nuestras culturas o a nuestras nuevas generaciones, sin la comprensión de una realidad que más tarde que temprano nos va a alcanzar. Porque nos va a alcanzar. Porque el cuerpo, pues, no puede sostener una energía tan densa. Es como estar escuchando todo el día ustedes con un audífono, una música pesada de esa de heavy metal, que por mucho que le pueda gustar a un joven, no la puede aguantar todo el día de 24 horas. No la puede, no es sostenible, porque es una vibración que llamaríamos densa. Entonces, como ego, nosotros somos también una unidad que creemos a través de lo que es la falsa personalidad que se hablaba. Porque cuando a alguien le preguntan, ¿quién eres?, inmediatamente decimos, yo soy Marisa, o yo soy fulanito, o soy creemos que somos una unidad, ¿no? Pero dentro de esa unidad que nos caracteriza porque tenemos un cuerpo físico nada más, una personalidad, bueno, variable, pero que con un nombre humano, ¿no? Dentro de esa unidad hay una multiplicidad, es decir, hay muchas personas dentro de mí también, para decirlo de alguna manera, o muchos colores dentro de mí, nada más que los colores del ser son colores de la gama superior y los colores que se manejan en las dimensiones inferiores son de la gama esta que son como infrarrojo, infra no sé qué más. Gabriel es el experto. Entonces, somos una unidad múltiple, la diferencia es que somos imperfectos. La diferencia con eso que llamamos el ser es que es una unidad múltiple con muchas cualidades y capacidades, sabiduría. De un lado del ser está la sabiduría como Minerva, por ejemplo, si nos inspiráramos un poquito en los dioses griegos. De otro lado está Júpiter, el don de mando, el poder, el saber mandar, el saber obedecer. De otro lado está Mercurio, la inteligencia, la capacidad organizativa, etcétera, etcétera. De otro lado está Venus, el amor, ¿verdad? Y de otro lado está así, pues, todas las cualidades de nuestro ser. Todas las tendríamos que saber manejar nosotros. De tal manera que cuando una flaquea, sale la otra en defensa, ¿verdad? De tal manera que cuando no sabemos qué hacer porque ya la inteligencia no nos da, surja la intuición, surja el amor o surjan las capacidades propias del ser. Pero bueno, de esa manera nosotros seríamos autocurables, ¿no? En fin, entonces, en cuestión del ego, desgraciadamente,
es una unidad, es múltiple, pero es imperfecta. ¿Saben por qué es imperfecta? Porque una parte de nosotros quiere, por ejemplo, reventarse esta noche y divertirse mucho. La otra parte de nosotros quiere tomar hasta saciarse. La otra parte quiere mejor un pastel. La otra parte mejor quiere ir a dormir. La otra parte mejor quiere encontrar novia o novio. La otra parte mejor quiere leer. La otra parte mejor quiere criticar. La otra parte mejor quiere quedarse sentado pensando y pensando en lo que le han hecho, lo mal que le ha tratado la vida. La otra parte quiere vengarse. Y otra parte, o sea, son muchas partes dentro de nosotros y muchas voces que hablan dentro de nosotros en un recipiente que tiene una capacidad de aguante hasta cierto punto. Cuando esa energía ya no la aguanta, entonces decíamos, viene lo que es el dolor, la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta idea de la unidad que tenemos está manifestada por una falsa personalidad de la cual se habló la conferencia pasada. Una máscara que nos hemos impuesto porque hemos imitado a los demás, desde que somos pequeñitos a los padres, desde que somos pequeñitos a los compañeros de la escuela. Hemos ido creyendo que estamos formando nuestra manera de ser, le llamamos entre comillas, manera de ser, porque lleva el nombre del ser, ¿verdad? Pero no hemos desarrollado desde adentro lo que teníamos que desarrollar. Simplemente si los amiguitos, el grupito de amigos, todos fuman y uno no quería fumar, en el fondo uno termina diciendo, pues hay que fumar porque esa es la onda de hoy, ¿no? Es la onda del día. Si todos los amiguitos utilizan malas palabras, por ejemplo en la adolescencia, que son las edades en que se forma más fuertemente la personalidad, de hecho de los 0 a los 7 años se forma la personalidad humana, lo demás ya está hecho, ya nada más se robustece. Todos los traumas complejos, etcétera, que traigamos, los traemos desde esa edad. Entonces, si esa es la moda y todos se visten así, pues también yo me tengo que vestir igual, porque si no, no encajo, ¿sí? Eso de sentir que no encajo me produce demasiado temor, porque estoy desconectado con esa fuerza que llamamos del ser. Y eso es lo que nos hace creer que estamos formando nuestra manera de ser a través de una falsa personalidad, muy marcada hoy en día. Y permítanme ponerles algunos ejemplos. Estábamos viendo así de pasadita algunas noticias luego que salen por allí y veíamos que, por ejemplo, en las escuelas actualmente la manera de festejar en alguna de las escuelas por allí, no sé si era un festejo de secundaria, llevaron para festejar a los estudiantes o al día del maestro o día del estudiante, no lo sé bien, un grupo de estas personas que se desvisten cuando bailan, ¿cómo se llaman? Striptease. Y estaba viendo también en un kinder de niños pequeñitos que todavía algunos apenas sí se mueven, apenas sí caminan, llevaron una famosa y conocida banda para bailar la música que los adultos bailamos y hace tanta gracia y aplaudimos tanto, a veces así, ¿no? Y a veces con tristeza decimos, quieres ver a tu hijo como un monito, ¿no? Casi quieres decirle, ándale, haz la gracia, ¿no? Haz la gracia. Porque como nosotros estamos tan desconectados, les estamos infundiendo una falsa personalidad que ya ni siquiera estamos esperando que cumplan sus 7 años. Ya se las estamos poniendo desde que empiezan a ir a la guardería, desde que están naciendo muchas veces. Ya les estamos imponiendo una serie de estatus que imitar muy elevados. Hay muchas enfermedades en los niños hoy en día, como en México somos el segundo país en consultas médicas al gastroenterólogo o gastritis infantil, tenemos una cantidad de bullying, creo que ya somos el primero en el mundo, no sé, por hoy, estamos en los primeritos lugares, ¿no? Y tristemente la falsa educación forma la falsa personalidad. Entonces, esta personalidad es la que nos da la impresión de ser una unidad, ¿no? Ahora bien,
Cuando nosotros empezamos a conocer estos estudios y decimos, yo quiero curarme, como decían los orientales, toda la humanidad está enferma. ¿De qué? De inconsciencia y de ignorancia. Inconsciencia porque ya no está conectada con esa voz interior profunda, original, que es tu propio ser. Ignorancia porque pues definitivamente ignoramos tantas cosas que creemos que sabemos de nosotros mismos, pero no lo sabemos. Alguien le pregunta, ¿tú te conoces a ti mismo? Si nosotros les preguntáramos, ustedes mismos, ¿qué contestarían? ¿O qué sienten que contestan inmediatamente? No, pues sí me conozco, ¿no? Yo soy una persona consciente. ¿Qué necesito despertar conciencia? Si yo soy una persona consciente, diríamos, ¿no? Yo soy muy consciente porque recojo la basura, porque no la tiro en la calle. En el mejor de los casos no molesto a mis vecinos. En el mejor de los casos tengo un respeto. Tuve una educación más o menos cordial, moralmente aceptable. En el mejor de los casos, pues yo soy una persona consciente porque cuido a mis hijos, les doy de comer, ¿verdad? El baño los cambio, trabajo para traerles el sustento de cada día y decimos, en el mejor de los casos, eso es lo que creemos que define una persona consciente. Pero los orientales dicen que todos estamos enfermos de inconsciencia y de ignorancia, ¿no? Y esto nos pone a reflexionar, porque nada podemos cambiar si primero no hay un reconocer. Yo no digo reconocer como un aceptar a la letra muerta o como una fe ciega. Reconocer significa que algo que conocíamos y olvidamos, lo estamos reconociendo, ¿verdad? Lo volvemos a conocer. Sí, cuando nosotros venimos al mundo, conocíamos nuestra conciencia, nuestro ser. Si ustedes observan a un bebé pequeñito, la pureza, la belleza, la lucidez de su mirada, aunque no habla, ¿verdad? La naturalidad con que se desenvuelve un pequeño, por mucho que ya se le esté formando la falsa conciencia o falsa personalidad, en momentos en que tú tocas su alma, ellos responden con nobleza o con lo que cada uno trae, ¿verdad? Con lo que es cualidad de su ser. Empiezan a manifestar, algunos que les gusta pintar, otros que les gusta hablar, otros que les gusta, no sé, empiezan a manifestar partes de su propio ser. Pero en el caso nuestro, bueno, pues eso se ha ido olvidando al grado que lo tenemos totalmente ignorado y necesitamos reconocer nuestra conciencia, volverla a conocer, recordarla. Recordar a nuestro ser en cierta manera. Por eso, cuando nosotros comenzamos con un trabajo así, y me atrevería a decir que aunque una persona no venga a estos estudios, no conozca una filosofía, la que sea, no busque un desarrollo personal de filosofía, de ética, mística, ciencia o arte, como sea, me atrevería a decir que aunque no sepa dónde buscar, cuando la conciencia empieza a llamar, provoca en nosotros una revolución que muchas veces no sabemos ni cómo enfrentar. Y decimos, me siento con ansiedad, me siento con angustia y no sé por qué. Estoy triste y no sé por qué si lo tengo todo. No sé por qué. Sí, porque algo está vibrando allá, ¿verdad? En el ser, nos está sonando fuerte y uno aquí está percibiendo algo en esa caja de resonancia que hablábamos, pero no sabemos cómo manifestarlo, no sabemos cómo desarrollarlo en nosotros. Entonces, normalmente viene lo que se conoce como emociones negativas. Las emociones negativas que forman parte de una personalidad principalmente emotiva, que yo creo que todos, en base a lo que se explicó, reconocemos que tenemos, que en cierto momento somos más o menos emotivos, pero que cuando esas emociones no están conectadas a eso que llamamos conciencia, se vuelven mentirosas, se vuelven engañosas. Una persona emocional, y por muy doloroso que parezca, se vuelve mentirosa. ¿Por qué se vuelve mentirosa? Porque expresa con una emoción
algo que no es real. No es real. Es la propia emoción que no sabemos controlar. Es la propia emoción que se nos salió como la cuerda de un reloj. ¿Saben estos relojes de cuerda que le apretamos tan fuerte que se soltó? Y ahora no podemos enredar el resortito, ¿no? Y entonces no sabemos qué hacer con esas emociones negativas. Le dimos tanta rienda suelta a esa falsa personalidad que manifiesta egos, que manifiesta defectos psicológicos. Pero como tenemos una falsa cultura también, creíamos que era muy positivo, ¿verdad? Creíamos que éramos a todo dar, ¿no? Creíamos que era la buena vida, pero le dimos tanta cuerda que se soltó. Y cuando queremos agarrar el resortito ya no podemos. Las emociones negativas se vuelven uno de los principales obstáculos. Por eso cuando les hablábamos de las 4 pruebas de la Esfinge, les hacíamos mención de que tenemos que pasar las pruebas del agua, de la tierra, del aire, del fuego. Si no sabemos ser constantes, si no sabemos ser pacientes, si no sabemos ser serenos ante una violencia algo que nos indigna, etcétera. Si nosotros no sabemos ser serenos ante esas pruebas del fuego, si no sabemos ser nobles, si no recordamos que esta existencia tiene un sentido superior y que por ahí, como se dice a veces, el trato no es entre nosotros, sino es con el ser o con Dios, que podríamos decirlo así. Si nosotros perdemos el sentido, la brújula, si perdemos el norte de nuestra vida, esas emociones negativas se vuelven nuestra propia tumba psicológica si ustedes quieren, donde podía florecer el alma, donde podía florecer la felicidad, el amor, la armonía, la paz, donde podía florecer, sí, la alegría también, porque la conciencia también es alegría, también la conciencia sabe bailar, también la conciencia sabe cantar. También la conciencia sabe trabajar. También la conciencia con todas las partes del ser puede desenvolverse en una manera 1000 veces mejor que apoyados en eso que llamamos ego. Entonces, el problema de las emociones negativas se vuelve una de nuestras principales pruebas, pero tiene algo de maravilloso, tiene algo de grande, que es en los momentos cuando las emociones negativas están en pleno apogeo, cuando sentimos que estamos tan mal, cuando las emociones negativas nos tienen como ese resorte que dijimos ya se soltó y no sé qué hacer, cuando ustedes se sientan que es el peor momento de su vida, para la personalidad puede ser, pero para el alma es el mejor momento, porque de ahí dependerá la fuerza del ser. Porque en esos momentos es cuando sale el ser con todo su esplendor a luchar por la conciencia, por la parte humana. Porque la parte humana también tiene que luchar obviamente por la conciencia, ¿verdad? Es decir, es como ese príncipe del cuento de Blancanieves, que va enfundando su espada de la voluntad, que va luchando contra ese dragón de tinieblas que es el ego, que va luchando contra todas esas hiedras y picos y punzadas y espinas que salen en el camino de la vida, pero que enfunda con voluntad esa espada y entonces decide despertar a esa alma dormida, a esa princesa encantada. Todos tenemos un príncipe y una princesa dentro. Todo lo que les decía, todos los mitos, cuentos, leyendas que ustedes conozcan, son representaciones de lo que llevamos dentro de nosotros. El símbolo de la vida misma, que nos está mostrando que aquí nada es gratis, que si nosotros necesitamos reconectarnos con lo que anhelamos, con la paz, con la felicidad, con la salud, con la alegría, necesitamos conectarnos a nuestro ser. Y es en esos momentos a veces de emociones negativas, en esos momentos difíciles, decíamos, cuando el ser puede salir con toda su fuerza, ¿sí? Entonces nosotros lo que necesitamos en este trabajo que llamamos despertar de la conciencia es comenzar a hacer un trabajo interno, como diríamos, vamos a decirlo, centralizado en nuestro ser.
Nosotros necesitamos integrarnos nuevamente a eso que es nuestro ser. La solución no está afuera, la solución está adentro. Necesitamos vencer, sí, nadar contra la corriente, sí, de una sociedad que tiene sus valores invertidos, como ese Titanic que al hundirse quedó volteado, ¿verdad? Y ahora buscamos la puerta abajo en lugar de buscarla en los fondos, ¿no? De un barco que se volteó. Es decir, nosotros necesitamos reintegrarnos a nuestro ser. Y eso está adentro, la puerta está adentro. Ninguna pastilla, ninguna ayuda exterior, ni siquiera seguir, imitar la vida de grandes seres nos puede servir más que como un aliciente, un paliativo. Pero la única respuesta real que nos han dado todos los grandes seres, todas las grandes filosofías, todas las religiones, todas las ciencias antiguas, todo el arte antiguo nos está mostrando el camino de la integración a nuestro ser, mediante obviamente la comprensión en estos mundos de leyes, en el mundo de 12 leyes, en el mundo de 24 leyes, es decir, si el mundo vamos a empezar ahora al revés, si el mundo de 96 leyes es el mundo de nuestros defectos psicológicos, nosotros podemos integrarnos a nuestro ser si empezamos a comprender nuestros defectos psicológicos, si empezamos a estudiarlos, a investigarlos, desde el punto de vista de nuestro ser que quedó atrapado como una luz, que quedó atrapada en esa oscuridad. Nosotros necesitamos reintegrarnos a nuestro ser mediante la comprensión de las leyes humanas, que son 48, entre ellas podemos hablar de la ley del karma, del retorno, de la recurrencia, de la reencarnación, podemos hablar de la evolución, de la involución, su hermana gemela, podemos hablar de la revolución, podemos hablar de la ley del péndulo, podemos hablar de la ley de las octavas, es decir, 48 leyes, todas nos van a enseñar el camino al regreso de esa luz, de esa única ley que es amor, vamos a decirlo así. Pero no el amor que nosotros creemos que existe, sino de esa ley de amor, de esa ley de amor que es todo. Y de esa manera nosotros tendríamos que ir reflexionando, si el mundo de 24 leyes es nuestro planeta Tierra, ¿por qué estamos tan desconectados de nuestro propio planeta Tierra? ¿Por qué lo estamos contaminando? ¿Por qué lo estamos destruyendo? El planeta está ahora rebelándose contra el ser humano, ¿verdad? Que es el bicho más tremendo que ha pisado la faz de la Tierra, ¿no? Nosotros ya no sabemos comer, ya no sabemos dormir, ya no sabemos trabajar, es que no sabemos nada. Creemos que somos lo más elevado en la evolución humana. Y tristemente somos los más desconectados de toda la evolución humana, si es que se puede llamar evolución. Somos los más desconectados de nuestros mundos internos y de los mundos externos. Así como estamos desconectados del planeta, estamos desconectados de nuestra mente, de nuestras emociones. Nosotros no sabemos qué hacer con lo que hay dentro de nosotros. Es más fácil hacer algo afuera que quedarse un rato consigo mismo. Y no aburrirse, y no desesperarse, y no volverse medio loco porque dices que no sé ni qué me pasa, ¿no? Dicen los orientales, remitiéndonos a los budistas, ¿cómo distinguimos que una mente está enferma? Porque se aburre fácilmente. El estado natural de la mente no es ese. Si tú dices a un niño ahora si el niño se aburre ahora y le tienes que poner televisión, caricaturas, programas, que corra, que golpee, que aviente, que critique, que grite, que esto, no estás ayudándolo porque como tú no sabes, tú mismo no sabes qué hacer contigo mismo, pues tienes que distraer a los demás también, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que el estado natural de la mente es un estado de paz, de receptividad. La mente debería ser receptiva a ese diapasón, a esa vibración del ser. Y entonces traducir, vamos a decir, en palabras, en frases, en creaciones, lo que es nuestro ser mismo. Pero una mente que se aburre,
Es una mente que está acostumbrada a estar recibiendo impresiones, pero del mundo exterior, ¿sí? Y dice, es que estoy aburrido, no sé qué hacer, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Pues vámonos a tomar, ¿verdad? Por ahí se decía en la conferencia anterior que se acusa a las religiones de ser el opio del pueblo, y eso es muy cierto, decía Gabriel. Bueno, que lo habló creo que Carlos Marx o no sé quién, en un sentido un poco manipulado, ¿verdad? Porque el estudio de todas las religiones es maravilloso, porque todas coinciden en lo mismo. La institución religiosa es otra cosa, pero las filosofías que quedaron allí como conocimiento y sabiduría son maravillosas. Pero también nosotros reflexionábamos, ¿y el opio del pueblo es solo la religión? ¿Y no será que el opio del pueblo también es el mundial que ya viene? ¿La telenovela que hay? ¿La última película de violencia que se le pasa a los niños? ¿La última película de acción disque donde te están manipulando toda una manera de pensar al mundo? ¿Donde te están escondiendo una realidad? ¿Y el opio del pueblo no es también trabajar 12, 14, 16 horas diarias sin tener un momento para ti, para tu conciencia? Entonces el opio del pueblo es mucho. Estamos muy dormidos, muy hipnotizados. Sí. Y se está preguntando cuál sería la recomendación para los niños. Me queda claro que no es hacer conmigo misma, pero ¿cuál sería la ayuda para darle a los niños? La verdad que podríamos extendernos mucho, pero la mejor ayuda es que cada uno de nosotros haga su trabajo, que los padres empiecen a preocuparse por su ser, por su conciencia. De ahí todo lo demás fluye. Obviamente en la educación de los hijos hace falta siempre la representación de la madre como amor, la representación del padre como fuerza, y en el equilibrio esa personalidad va a crecer sana. Pero como educación de conciencia, se educa con el ejemplo siempre. También preguntan si estamos regidos por 48 leyes. ¿Podría explicarme cómo es posible que un humano esté regido por 96 leyes o más mientras estamos en vida en este cuerpo físico? Claro, porque la psiquis está ya más densificada, ¿no? Es decir, una persona humanamente más normal está regida por 48 leyes y aún así le cuesta mucho trabajo salir adelante. Pero los seres humanos en general, psicológicamente hablando, estamos regidos ya de 96 leyes para abajo. Duplíquenlas cada vez, aumentenle 96 y 96 hasta llegar al último de los círculos dantescos. Según Dante Alighieri se habla de 900 o 900 y tantas. También hay las leyes del odio, de la venganza, todas esas son las infradimensiones. Son infradimensiones. A la ley de, dicen a la ley de a la ley de ojo por ojo, diente por diente, viene un gran ser, por ejemplo Jesucristo, y dice, te doy amor, ¿verdad? En que os améis los unos a los otros, etcétera, etcétera. Pero claro, todas estas cosas quedan como una fe muerta sin una investigación, sin un trabajo interior, ¿no? Es decir, hay leyes inferiores que están rigiendo nuestra sociedad y yo creo que de eso nos podemos dar cuenta todos. Y es una vibración que como estamos desconectados de nuestro diapasón original, que es nuestro ser, entonces lo que nosotros chupamos es toda la vibración de estas leyes inferiores, en donde si alguien por allá piensa en forma vengativa, esa vibración me llega a mí también. Y entonces yo pienso en forma derrotista, pues eso es lo que yo les transmito a los demás. Si es que pudiéramos ver esa luz o esas energías, no nos gustaría estar aquí metidos, de verdad que no, porque estamos rodeados de muchas energías y vibraciones muy negativas porque nosotros somos así. No quiero con esto ser pesimista, pero si nosotros vamos a querer a hacer ese trabajo de reintegrarnos a nuestro ser, lo que nosotros necesitamos por oposición es desintegrar al ego. Si nos integramos al ser, desintegramos al ego. Si nos integramos al ego, pues desintegramos la conexión con el ser. Aquí no hay más que, como dicen, de dos sopas, ¿no? O hacemos un trabajo de integración al ser,
o dedicamos nuestra vida a integrarnos en eso que llamamos ego. Y eso es real y así se vive. Las personas hoy en día, con falta de conocimiento de las mínimas enseñanzas de la conciencia que existieron en épocas antiguas en todas las culturas, hoy en día lo que hacemos es integrarnos a eso que llamamos ego, darle fuerza al ego, darle todo, rendirle culto a eso que llamamos ego. Si tú vas a una escuela de personalidad, te vas a poder dar cuenta de eso. Si tú vas a una empresa donde se enaltece a la persona, que se premia a la persona con muchas veces menos valores éticos, pero que vendió más o que dio mejores logros, no importa el cómo. Nosotros, si nos integramos con el ego, el resultado, al fin y al cabo, decían los budistas, es el dolor. El dolor porque no puede haber de otra, el ego trae dolor. Tú puedes decir, pues esta persona le va muy bien económicamente, tiene todo, lo que quiere lo tiene. Y si hablamos de grandes personas con de veras cantidades enormes, pues yo me imagino, pues se les antoja comprar un yate y lo compran, ¿no? Se les antoja viajar, pues viajan. Quieren comprar un viaje al espacio, pues lo compran, sí. Pero a nivel del alma, casi diríamos pobre niño rico, ¿no? Como se dice, teniéndolo todo no tiene nada. Porque las cuestiones de la conciencia, como parte intrínseca dentro de nosotros, no se pueden comprar, no se pueden regalar, no se pueden traspasar. Yo no puedo decir, mira, toma, aquí te paso un poquito de mi conciencia para que seas feliz. Ni así sea mi hijo, ¿no? O el hijo de nadie. Yo no le puedo decir a mi hijo, o mi madre no me puede decir a mí, tómate, hasta que tú lo aprendes por ti mismo. Todos podemos utilizar el conocimiento, las herramientas de lo que sería un trabajo interior, pero solo cada uno de nosotros lo puede hacer. No se da por regalado. Es parte de la vida misma. Es el misterio, como decíamos con las pruebas egipcias, del por qué hemos venido a la creación. Si solo fuera a venir a pasar un buen momento, a lograr tener éxito, a tener casa, coche y más o menos en una vida humana aceptable, decir, por lo menos crié a mis hijos y les di lo mejor. Si todo eso, si solo fuera eso la experiencia de esta vida, pues yo creo que ya hubiéramos salido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero estamos aquí como regresando siempre a lo mismo. La historia de la humanidad nos lo indica. Si el ego pudiese evolucionar, la sociedad en la actualidad sería algo maravilloso. Se necesitan supremos esfuerzos de conciencia para que la conciencia se desarrolle. O sea, si tú quieres desarrollar este músculo del brazo, ¿qué tienes que hacer? Pues ejercitar este músculo, porque ejercitando el pie no se te va a desarrollar este músculo, ¿verdad que no? Tienes que ejercitar la conciencia. Y es ahí donde siempre nos preguntan, ¿y cómo? ¿Y cómo? Pues es muy fácil, queridos amigos, pero se requiere empezar a tener fe en el ser, fe en hechos, no fe de creencia, ay, mi ser me va a ayudar, mi ser me va a salvar, mi ser me va a dar todo. Luego también oímos el otro extremo, ¿verdad? No, yo confío en mi ser y yo no me esfuerzo, mi ser me va a dar todo, nunca me va a faltar nada. Está bien, pero mínimo trabaja, ¿verdad? Si no va a ser como el de la lotería que se la quiere sacar y no compró el boleto, o aquel que de la inundación que decía que Dios lo iba a salvar y pues le mandaron al lanchero, ¿verdad? Al bombero y a todos, pues hasta que se ahogó, ¿no? Entonces, para nosotros poder integrarnos al ser, necesitamos desintegrar esos 7 defectos principales que se han mencionado en todas las culturas también, y que de alguna manera es como ese prisma de luz, pero ahora a la inversa, ¿verdad? Es un ego que se va también diversificando en esa multiplicidad, de lo cual podríamos decir, por ejemplo, que a nivel filosófico, religioso
artístico. Incluso ustedes pueden ver obras de arte maravillosas en donde se muestra o se ejemplifica la muerte del ego. Ustedes verán a un Perseo arrancándole la cabeza a la Medusa, y la Medusa pues tiene muchas culebras porque representa que son múltiples los defectos que tenemos, son muchos. Entonces hay que arrancarle la cabeza, que significa que hay que eliminar, desintegrar la parte de nosotros que se quedó como en la oscuridad. Y a eso hay que sacarle la luz. No quiere decir que somos malos porque, o sea, al 100%, o sea, tenemos que extraer la luz también a esa oscuridad de la cual nosotros creamos, pues porque nos dormimos, vaya, básicamente nos quedamos dormidos. Entre ellos está la lujuria. Tenemos a la lujuria, y de la lujuria se desprenden un abanico enorme de defectos, desde la coquetería hasta el yo mirón, todo lo que alimenta la lujuria. La lujuria en sí, cuando sale, pues ya es algo muy denso, pero ella se alimenta de pequeñas cositas en el día. El orgullo, lo mismo. Una persona que podríamos catalogar de orgullosa, siempre la vamos a imaginar como muy aquí prepotente y así muy manifestado el orgullo. Y sin embargo, lo único que se manifiestan en nosotros son las pequeñas partes, las luces, las últimas lucecitas del defecto. Porque si un defecto de estos se manifestara abiertamente, nos da un infarto, una embolia, algo nos da porque el cuerpo no lo aguanta. Entonces, las pequeñas ramificaciones de orgullo nosotros las alimentamos a través de la impaciencia. ¿Por qué me criticaste? Mira qué pesado, en la crítica, en los complejos, yo me siento más, yo me siento menos. Es que me siento menos porque me quiero sentir más, pero es que me siento más porque en el fondo me siento menos. Todas esas cuestiones psicológicas las vamos a estudiar. Pero hoy es una generalidad, ¿no? Tenemos la ira. Alguien dice, no, yo no soy enojón, pero soy muy impaciente. Bueno, pues ahí se está alimentando la ira, ¿verdad? Tenemos un montón de defectos de cada uno, igualmente la pereza. Alguien dice, yo no soy perezoso, pero ¿sabes qué? Hago todo rápido para acabar rápido y sentarme, ¿verdad? Descansar. O ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de hacer nada y me merezco un descanso, ¿no? Como si el corazón dijera, hoy no tengo ganas de latir, me merezco un descanso, ¿verdad? No se trata de no descansar, se trata de observar estados psicológicos que en el fondo lo único que hacemos es alimentarlos, y cuando queremos sacudirnos, ya la pereza ya no nos dejó, ¿verdad? Es decir, yo creía que no era perezoso, pero cuando de veras tengo ya que sacudirme porque tengo que hacer un esfuerzo, ay, ya la pereza no me dejó, porque la he alimentado poquito, en poquitas cosas, ¿no? La codicia por igual, la envidia, la gula. Hay la gula pues que come mucho, y hay la gula que nada más come lo que le gusta, y hay la gula que es el fumar, y hay la gula que es el tomar alcohol, y hay la gula. Es decir, hay una rama enorme de defectos que se alimentan de esta forma. Y todo eso forma la multiplicidad que es manifestada a través de nuestra falsa personalidad. Es decir, una sola Marisa aparentemente única en el universo, sí es cierto, porque dicen que no hay dos personas iguales, pero dentro de esa unidad una cantidad enorme de muchos defectos que al fin y al cabo un día van a reventar, decíamos, más tarde que temprano, ¿no? Cuando revienta esa cuerdita es cuando ya no sabemos qué hacer, y es cuando a veces hay oportunidad de que el ser salga. Y bueno, pues para más o menos ir terminando con la plática de hoy, tenemos que finalmente nosotros necesitamos aplicar la comprensión, mucha comprensión. Si puedes poner en la siguiente y después regresamos a esta, por favor. Nosotros necesitamos un trabajo muy simple, muy básico, siempre lo mencionamos, pero a veces nos preguntan, ¿y cómo me debo de autoobservar? Simplemente observar adentro de ti. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Simple, ¿qué estoy haciendo? Miren, dice el maestro Samael, si a un boxeador le despertaran la conciencia en el momento del ring, cuando está la pelea, estas que están tan de moda luego, ¿no? Que ya es de hombres y de mujeres, no importa, ¿no? Niños también van a ver el box, como si fuera un gran deporte, ¿no? O sea,
Si despertáramos la conciencia en ese instante al boxeador, él haría esto y diría, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Se bajaría del ring y diría, estoy dormido, estoy hipnotizado, como cuando se hipnotiza a alguien y se le dice, tú eres una gallina, a ver, cacarea. Y uno hipnotizado cacarea, ¿no? Y al otro le dicen, tú tienes mucho frío, ponte un abrigo. Y se lo pone, o sea, siente frío, lo siente realmente cuando alguien está hipnotizado. Pues de esa misma manera todos estamos hipnotizados, ¿no? Si nosotros despertáramos un poco la conciencia y dijéramos, ¿qué está pasando con la sociedad actual, un mundial en donde su propio país no está de acuerdo porque están desalojando a la gente humilde? Y yo voy a pagar, o sea, voy a colaborar, pues que gasten lo que quieran. Mi dinero, mi voluntad manifestada en el dinero no va a colaborar con esto. Pero se necesita nadar contra la corriente, ¿o no es así? Si nos despertaran la conciencia a un soldado en el momento que va a la guerra, ¿ustedes qué creen que agarraría un arma para disparar y matar a alguien? Si no lo conoce, ¿por qué voy a matar a alguien que ni conozco? Dicen que entre la Segunda Guerra Mundial hubo muchos casos de esos, ¿no? Hubo momentos en que de un país y de otro mejor se unían a festejar una Navidad y decían, pues ni modo, no nos queda de otra, y ya, se iban, ya regresaba cada uno a sus puestos, ¿no? Pero si uno tuviera conciencia, no iría a una guerra, a menos que, ¿verdad? O sea, pero que te manden a una guerra así porque hay un interés económico que tú ni sabes qué es. Pero eso sí, te lavan el coco, como se dice, ¿verdad? Te hipnotizas de tal manera creyendo que tú eres gran patriota, pues a eso se le conoce como egos buenos también, ¿no? Entonces nosotros simplemente necesitamos autoobservarnos, una reflexión desde el ser de cada uno de nosotros, ese recuerdo de sí. Vamos a aprender a relajarnos, a meditar y a buscar por todos los medios hacer esfuerzos centrales, que quiere decir desde nuestro propio ser, no imitando afuera, desde nuestro propio ser. Cuando ustedes nos pregunten, ¿y cómo me debo de autoobservar? Pues miren adentro y encuentren su respuesta también. Y si se equivocan y si no pudieron, ahí está su aprendizaje. Pero nosotros no podemos decirles, ya les podemos explicar, pero luego ustedes se tienen que autoobservar, porque nosotros no podemos estar pegados a ustedes diciendo autoobsérvate, autoobsérvate, autoobserva. Es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y cuando se nos duerme la conciencia, uno reconoce que se te durmió la conciencia, que usaste una palabra que no era correcta, que criticaste, que heriste, que te salió el ego, y sobre eso vas a trabajar. Si tú crees que porque te decimos autoobsérvate y tú te vas a autoobservar con eso, ya se solucionó todo, no. El camino es tu vida misma, o la iniciación es tu vida misma. Esto es tu vida. Si tú desarrollas amor a tu trabajo interior, pues qué felicidad. De verdad, qué gran dicha, porque vivir poniendo tu amor distorsionado en las cosas que no son para que tú pongas el amor, pues al fin y al cabo lo único que produce es sufrimiento. Y cuando llegue el día, tú no vas a poder echarle la culpa a nadie. Tú no vas a poder decir, es que es el sistema, es que fue el gobierno, es que fueron ellos, es que fueron los otros, es que fue mi esposo, es que fue mi esposa, es que fue por culpa de. Esta era tu oportunidad, es tu oportunidad. Y desde tu centro, que es tu sol, tu ser, por eso es el sol, está representando al ser, porque el ser, el sol, hace que los planetas giren a su alrededor, ¿no? Por eso se dice que nosotros somos como una luna y aspiramos a ser un sol. La luna porque giramos alrededor de los demás, ¿verdad? Del amigo que más sobresale, del que más llama la atención, del que más éxito tiene, imitando al mejor artista, imitando al otro, buscando nuestro sol afuera, porque somos a veces luna, ¿no? Necesitamos dejar de ser luna y crear ese sol. Tenemos que hacer girar a nuestro alrededor todas las cualidades, toda la fuerza para poderla, como un sol, no es para que me la quede yo, ¿verdad? Es para que como un sol podamos también
transmitir, compartir, irradiar, como un sol. Y le decíamos el otro día fuera de la transmisión a unos compañeritos, el trabajo empieza contigo como un sol, se extiende a tu matrimonio con esa fuerza. No hay nada que pueda contra un matrimonio que trabaja internamente. Ninguna fuerza puede, ni un ataque de emociones negativas, ni un ataque humano, ni una pérdida de trabajo, nada puede contra un matrimonio que trabaja consigo mismo. Y de ahí se irradia hacia los hijos y de ahí se irradia a la sociedad. Pero cuando nosotros somos los que andamos viendo a ver quién nos da y no queremos generar nada dentro, al final y al cabo, el resultado siempre va a ser el dolor, la enfermedad y, como decía Buda, la vejez. Y bueno, pues a veces la miseria espiritual, ¿no? Y eso no estamos llamados a eso, ¿no? Nosotros tenemos un deber cósmico también. Nuestro deber es que todo lo que resuena afuera, ya sea de nuestro ser o de la sociedad en la que vivimos o del planeta, de donde venga, tiene que pasar por nosotros como esa caja de resonancia, en la autoobservación, en lo que pienso, en lo que siento, en mis energías sexuales, en mis energías motrices, en mis energías instintivas. Mi deber cósmico es ser ese instrumento consciente de un universo que se mueve con energía y que algún día, cuando este cuerpo ya no esté, eso que es mi conciencia o mi alma pueda ir a las siguientes etapas que le correspondan. Si es que tengo fe en que aquí no se acaba todo. Pero yo digo, si aún yo fuera una persona atea que no cree en nada más después de esto, pues hacer de tu vida una buena vida, una vida más consciente, una vida que valga la pena vivir, que como decíamos, cuando tú mueras, digan bendita tu madre, ¿verdad? Y no como ahora atacamos a la pobre madre de todo mundo porque estamos descontentos entre todos, ¿no? Que algún día digan, benditos los padres que te trajeron a la vida, ¿no? Bendito, no sé, es que nosotros no podemos vivir en un egoísmo siempre, de todo, todo para mí, porque al fin y al cabo, cuando reviente esa cuerdita, nos vamos a dar cuenta de lo vacío que estamos. Sí, alguien dice, sí, no, sí, yo he vivido una vida muy buena, he sido muy feliz, yo tengo mira, me faltaban días para las pachangas que tenía, ¿no? Me faltaban días para la diversión, me faltaban días. Pues sí, pero es como la liebre y la tortuga, ¿verdad? Tan confiado te quedaste que se te olvidó ser feliz, pero en una felicidad del alma, ¿no? Sí, disfrutar la convivencia, pero desde un punto de vista de la conciencia. Sí, disfrutar a la familia, pero desde tu propio ser, desde la enseñanza de tu propio ser, de que no pasa un momento en la vida que no valga la pena, porque lo único que tenemos es nuestro presente, como se dice, ¿no? Entonces, si pudiéramos regresar nada más a la slide de los 7 tipos de hombres, les vamos a hacer una mención de que cuando uno empieza a comprenderse a sí mismo, empieza a comprender a los demás. Y entonces, tradicionalmente o esotéricamente se dice que existen 7 tipos de hombres. Los 3 primeros se hablaron la clase pasada. Yo necesito comprender que la humanidad está dividida en niveles, porque si quiero tratar a todos igual, voy a sufrir también. Existe el hombre instintivo, ya se mencionó, la personalidad instintiva, que es sin pensar, sin razonar, violenta, instintiva, atrabancada. Existe la personalidad emocional, que es la gran alegría y luego la gran tristeza, la gran felicidad y es un péndulo, ¿verdad? Después del llanto, de la risa viene el llanto, ¿no? Después existe la personalidad intelectual, que es la que todo lo quiere razonar y esa no da un paso si no lo piensa, ¿no? Entonces, y allá está la personalidad mística, que puede ser intelectual o emocional, ¿sí? Ya sea que la religión la vea muy emocional o muy intelectual, pero allá está atrapada. Estas personalidades forman lo que se dice la Torre de Babel. Es decir, no es que no nos entendamos por el idioma, español, inglés, francés,
no nos entendemos por el idioma psicológico y hacemos una torre de Babel. Porque el hombre instintivo dice a la mujer emocional, órale, muévete. Y la otra dice, no, pero ¿por qué me tratas así, verdad? Y viene el otro y dice, oye, tú no debes hacer esto, porque el otro. Y viene el otro y dice, y así vivimos, ¿no? No hablamos en la misma sintonía. Alguien dice, es que yo anhelo, mira, como dice la esposa, ¿no? Muy típico. Ay, es que qué bonito, mira, que, ¿no? Y viene el esposo y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo hambre, porque no o sea, no nos hablamos en la misma frecuencia, porque uno es instintivo, el otro es emocional, el otro es intelectual. Necesitamos crear el cuarto tipo de hombre que se llama el hombre equilibrado, el que empieza a trabajar con la conciencia, el que hace ese deber cósmico, reflexiona en lo que piensa, en lo que siente, en sus energías, para crear algún día al quinto hombre, que es el que domina las emociones y domina el mundo astral, que ya vamos a hablar de eso. El sexto tipo de hombre es el que domina la mente, es el mundo mental, y finalmente el séptimo tipo de hombre, que es el que domina la voluntad, el cuerpo de voluntad. Nosotros creemos que tenemos mucha voluntad, pero la verdad, si nos ponen a prueba, ¿verdad? Que no pasamos ni con la dieta del fin de semana, ¿no? Ni con el ejercicio, ni con la constancia en las emociones, en el amor, en la pareja, o sea, voluntad está. Lo que hay mucha es mala voluntad del ego dentro de nosotros. Y entonces, bueno, si nosotros empezamos a comprendernos a nosotros mismos, nos vemos cuando somos instintivos y decimos, estoy empezando a hacer conciencia que soy instintivo. Estoy empezando a hacer conciencia de que estas emociones no son reales. Estoy empezando a hacer conciencia de que tanto pensar tampoco es. Entonces empiezo a comprender a los demás y puedo empezar a hablarles en su idioma también, en lugar de estar siempre discutiendo, siempre peleando, siempre lamentándome. Tengo que comprender que así como estoy yo, estamos todos. Y si me empiezo a ayudar a mí mismo, por repercusión, como ese diapasón, empieza a generarse otra energía. El solo hecho de que nosotros hagamos un trabajo psicológico es ayuda a la humanidad, porque si todos pensamos igual siempre, si todos vamos a lo mismo, si todos nos olvidamos de la conciencia, ¿a quién le vamos a dejar la responsabilidad de que haya un poco de orden en este caos? ¿Quién de los jóvenes va a tomar la fuerza si todo el ejemplo que vieron no les invita a un trabajo de conciencia? ¿Quién? Solo el que escucha al ser, ¿verdad? Y entonces a nadar contra la corriente, a curarse a sí mismo y a curar a los demás también con una chispa de amor, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Se pudieron observar qué personalidad. ¿Observaron algún rasgo por ahí? No digo que ya un gran estudio, pero ¿algo detectaron? ¿Sí? ¿Alguna personalidad? ¿1, 2, 3? ¿O todas? ¿Todas? Tenemos todas, nada más una se manifiesta más, es la que hace como eje, pero todos somos en su momento instintivos, emotivos, intelectuales, ¿no? Dejamos la personalidad tranquila, aprendemos a relajarnos y escucharemos cosas que no habíamos escuchado en nosotros mismos, ¿no? Maravillas que no habíamos escuchado y que no conocíamos de nosotros mismos. Y aún descubrir un defecto es maravilloso porque nos da la oportunidad del ser, ¿no? De empezar a ser. Como dicen, o si no somos ni siquiera seres humanos, ¿no? Porque el ser humano es ser, ¿verdad? Es mejor ser que tener, dicen también. Pero ¿qué somos? Entonces, pues se los dejamos de tarea, que pasen buenas noches, nos vemos el martes si Dios quiere. Gracias.